Muy buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Este día vamos a estudiar lo siguiente. Determinamos los elementos necesarios para iniciar una investigación. Estimada estudiante, a lo largo de las semanas 20 y 21 estamos recordando lo que hemos aprendido en torno a la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Resuelve problemas. A partir de las actividades vas a reforzar tus aprendizajes y tienes la oportunidad de aclarar tus dudas y autoevaluarte. Como observas, el propósito de este día es representamos las características de una muestra probabilística en tablas de frecuencias. No hay investigación grande ni pequeña. Investigar es llegar a plantear soluciones con la organización de las variables, recopilación y presentación de los datos, su análisis e interpretación y la formulación de conclusiones. Por ello, en estas 2 semanas realizaremos un estudio sobre nuestro bienestar emocional y prácticas de vida saludable. Entonces, vamos a comenzar. Primera situación del día. Vamos a leer esta situación. Observa la imagen. Se trata de un deporte, ¿cierto? Vamos a leer. Para llevar una vida saludable es imprescindible activar nuestro cuerpo porque así se activa también nuestro cerebro. No importa la edad. El deporte mejora el estado de ánimo de la persona y mejor si se hace con confianza, porque esta es sinónimo de tranquilidad y por tanto de decisiones equilibradas. Esto nos acerca más a una vida saludable. Sin embargo, en el transporte y otros espacios públicos, cada vez más nos encontramos con personas que manifiestan su estrés o que están a la ofensiva, especialmente agobiados por la emergencia sanitaria, la menor disponibilidad de transporte público y la necesidad de desarrollar el trabajo de forma presencial. Este mal humor que muestran las personas al pasar el tiempo puede afectar el bienestar emocional y llegar a constituirse en un problema de salud pública. A partir de esta situación, queremos que elabores una encuesta. Determina el tamaño de la muestra, el tipo de muestra y organiza los datos en tablas de frecuencias para datos agrupados. Bien, vamos a empezar comprendiendo el problema, haciéndonos esas preguntas. ¿De qué trata la situación? ¿Qué situaciones afectan nuestro bienestar emocional? ¿Qué prácticas saludables nos menciona el texto? ¿Qué te piden determinar? Para poder responder a estas preguntas, te invito a que vuelvas a leer el texto. Luego de ello, vamos a responder. ¿De qué trata la situación? Trata sobre el bienestar emocional de las personas a través de prácticas saludables. ¿Qué situaciones afectan nuestro bienestar emocional? Pues la poca disponibilidad de transporte público y la necesidad de desarrollar el trabajo de forma presencial. Esto genera mucho estrés en las familias. Eso es lo que podemos encontrar en el texto. ¿Qué prácticas saludables nos menciona el texto? Pues nos dicen sobre las prácticas saludables como el deporte, que activa y mejora nuestro estado de ánimo. ¿Y qué te piden determinar? Eso lo podemos encontrar aquí, ¿cierto? Nos piden elaborar una encuesta determinando el tamaño y tipo de la muestra, así como organizarlas en tablas de frecuencias para datos agrupados. Muy bien, entonces, una vez comprendido el problema, podemos pasar a diseñar nuestro plan. Es decir, ¿qué haremos? ¿Qué pasos haremos? Pues primero elaboramos una encuesta con todos los detalles y sus elementos. Luego vamos a determinar la población y la muestra. ¿Sí? ¿A quiénes vamos a aplicar? Luego seleccionamos la muestra aplicando el muestreo aleatorio estratificado. Esta vez vamos a aplicarlo y verás que va a ser de manera sencilla. Como cuarto paso, aplicamos esa encuesta y se realiza el conteo, para luego organizar la información en una tabla de frecuencias. Esos van a ser los pasos que vamos a seguir para poder resolver nuestro problema.
Ahora vamos a ejecutar nuestro plan. Primero, elaboramos una encuesta. Entonces, esta parte de la elaboración de la encuesta lo hemos venido ya trabajando desde semanas atrás. Para construir un cuestionario, analizo variable por variable. ¿Qué tipo de preguntas son válidas para medir esa variable de acuerdo con la investigación? Entonces, primero vamos a colocar nuestro título. Por ejemplo, he colocado el título Impacto del tráfico vehicular en el bienestar emocional, ya que mis variables son justamente bienestar emocional y también el tráfico vehicular, ¿cierto? Luego puede ser una pequeña presentación en donde también detallo el objetivo de mi encuesta. Por ejemplo, estimados colaboradores, los invitamos a participar de esta encuesta, que tiene como objetivo investigar sobre el tráfico vehicular y cómo este está afectando su salud emocional en tiempos de pandemia. Ya está. Entonces ya está detallado ahí. Tenemos entonces nuestro título, nuestra presentación con nuestro objetivo y luego ya pueden venir las preguntas. Pero estas preguntas deben ser bien redactadas. Por ejemplo, la número 1, hemos decidido establecer esta pregunta. ¿Cuál es el principal motivo de desplazamiento? ¿No? Buscarle una razón. Entonces tenemos aquí algunas opciones que nosotros hemos trabajado. Por ejemplo, que la primera opción, el motivo, ¿no?, sea trabajo. Puede ser también gestiones o trámites, tal vez visitas a familiares o amigos, o quizás hacer compras. Pero también pueden haber otros asuntos por el cual se esté desplazando, ¿no? Entonces aquí lo colocamos otros para que coloquen. De tal manera que esta pregunta, por ejemplo, es una pregunta con alternativas, pero también aquí es para que ingrese, ¿cierto? Muy bien. Vamos a continuar otra pregunta más. Por ejemplo, ¿cuántas horas al día utiliza para desplazarse? Y aquí, por ejemplo, esta es una pregunta abierta en la cual el encuestado va a tener que colocar las horas. Una tercera pregunta sería, por ejemplo, ¿de qué modo afecta el tráfico a su salud? Y, por ejemplo, aquí también colocamos, es similar a la pregunta número 1, ¿no? Tiene sus alternativas, pero también una última alternativa como para que coloque otro. Por ejemplo, ¿qué modo afecta el tráfico a su salud? Por ejemplo, problemas de estrés, dolores, problemas respiratorios, contracturas musculares, problemas de insomnio y otros, ¿no? Entonces ahí están alternativas y también para que coloquen ellos, ¿no? Otra pregunta que se ha escogido sería, por ejemplo, ¿qué cosas dejas de hacer por pasar tiempo en el tráfico? Y aquí tenemos también las alternativas. Pasar tiempo con la familia, deja también de estudiar, de trabajar, hacer deporte, entre otros, ¿no? Y por último podemos colocar esta pregunta, ¿qué medidas tomas para sobrellevar el principal impacto que tiene el tráfico vehicular en su salud? Y le colocamos acá alternativas. Deporte, ejercicios físicos puede ser una alternativa. Otra alternativa puede ser actividades recreativas, descansar, ir al médico, entre otros. Listo, entonces ya tenemos ahí, por ejemplo, nuestras 5 preguntas de nuestro cuestionario de la encuesta. Ahora podemos también colocar al final como un agradecimiento por su apoyo, ¿no? Listo, ya está entonces construida nuestra encuesta, ya la elaboramos. Este es un modelo que tú lo puedes tomar también como referencia para algún reto que se te deje. Como segundo paso, luego de haber construido nuestro cuestionario, nuestra encuesta, vamos a determinar la población y muestra. ¿Para qué? Para poder saber a quiénes voy a aplicar esta encuesta. Entonces, recordamos que la población sí es el conjunto total de los elementos de estudio, ¿cierto? Y la muestra va a ser, ¿sí?, un subconjunto de la población donde va también a estar integrado por los mismos individuos que tienen las mismas características de estudio, ¿no? Entonces, la población, recuerden que se le nota con la N mayúscula, ¿cierto? La población en este caso vamos a ver que van a ser todos los padres de familia de mi institución educativa, ¿sí? Todos los padres de familia. ¿Pero cuántos padres de familia son? Pues vamos a colocar que todos los padres de familia sean de 540. 540 padres en total. Ese va a ser mi N mayúscula, ¿sí? La población.
Una vez definida la población, nos toca ver la muestra, el tamaño de la muestra, que va a ser representada por la letra minúscula N. Entonces, ¿cómo hallo esta muestra? Pues bien, vamos a colocar aquí que vamos a elegir 54 padres de familia de la institución. Quiero recalcar que para nuestro estudio no vamos a realizar la fórmula para encontrar el tamaño de la muestra, porque también lo hay. Sin embargo, como no es parte de nuestro estudio, lo vamos a dejar para otra sesión. Por hoy, decimos que vamos a elegir 54 padres de familia de la institución educativa, ¿sí? Listo, entonces ya tenemos el tamaño de la muestra, que va a ser 54 y la población 540. Una vez que ya he elegido el tamaño de mi muestra, ahí están los 54 padres. Ahora vamos a ver cómo es que voy a seleccionar estos 54 padres. Y ahí voy a aplicar el tipo de muestreo, la técnica de muestreo. En este caso, vamos a aplicar la selección de la muestra por estratificado, ¿sí? Aplicaremos el muestreo aleatorio estratificado. ¿Cómo lo vamos a aplicar? A continuación te lo presentamos. Bien, entonces ahora ya viene el tercer paso, que es justamente aplicar el muestreo estratificado, teniendo como base nuestra población y nuestra muestra, ¿sí? Ya sabemos el tamaño. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace para poder aplicar este muestreo? Pues primero, vamos a dividir a la población en estratos, ¿sí? En conjuntos. Dichos estratos serán los 5 grados de la institución educativa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuestra población, que es la institución educativa, pero esa institución educativa está dividida justamente en 5 grados, ¿cierto? De primer a quinto grado. En el primer grado de secundaria vemos que hay 119 padres de familia. Observa aquí, hemos enumerado el primer padre de familia, el segundo padre de familia, hasta 119 padres de familia. En el en el grado de primer año de secundaria, ¿sí? Entonces ahí tenemos 119, son 119 padres. En el segundo año hay 112 padres. En el tercer año vemos que hay 108 padres. En el cuarto año hay 103 padres. Y en el quinto año de secundaria hay 98 padres. Esta cantidad de padres es lo que uno tiene que averiguar, ¿cierto? Lo que hay. Una vez que tenemos cuántos padres hay en cada grado, pues ahora sí vamos a hacer el muestreo estratificado. Ya está, por ejemplo, acá ya están divididos en estratos, ¿sí? Por grados, y ahora vamos a obtener la razón de proporcionalidad con respecto al total. Y luego encontraremos la cantidad proporcional de padres por cada estrato, ¿sí? Bien, entonces, de manera proporcional, vamos a ver la razón que hay de la primera aula, de primer año de secundaria, del primer grado, ¿no? Que son 119 padres. Con respecto al total, que es la población, que es 540, ¿cuánto representa esa razón? Pues representa el 0,22, ¿no? Entonces ya tengo aquí mi primera razón. Y luego vamos a hallar de la segunda aula, que es 112 entre 540, ¿sí? Y vamos a ver que esa razón es 0,21. De la tercera sería 108 entre 540 y nos da 0,20. Del cuarto año de secundaria tenemos entonces que hay 103 padres de 540 y eso significa el 0,19, ¿no? Esa es la razón. Y de quinto tenemos 98 padres entre el total, que son 540, y eso nos da 0,18. Esta es la razón. Entonces, como queremos aplicar este muestreo estratificado, los grupos que vamos a tener también deben ser de esta misma proporción de cada una de ellas. Es decir, vamos a seleccionar de aquí, de este primer grupo, a padres. ¿Pero cuántos padres? ¿Cuántos? De acuerdo a la proporción. Si la proporción de primer año con respecto al total es de 0,22, entonces en nuestra muestra también debe ser esa misma.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues el total de nuestra muestra ya no va a ser 540, ¿cierto? ¿Cuánto es el tamaño de nuestra muestra? Miren, vamos a multiplicar cada razón, cada una de estas razones, ¿por quién? Por el tamaño de la muestra. Y así vamos a encontrar el número de padres que vamos a seleccionar por cada grado. Entonces, diremos 0,22 por 54. Igual 0,21, 0,20, 0,19 y 0,18. Cada uno de ellos, cada una de estas razones, la vamos a multiplicar ahora por el tamaño de la muestra, que sería por 54, ¿sí? Y eso es 12. Quiere decir que 12 padres vamos a seleccionar del aula de primer grado. Para el segundo grado, por 54 y nos da 11. Entonces de esta aula se va a elegir 11 padres. Luego, para el tercer grado, del tercer grado vamos a elegir ¿cuántos padres? Si lo multiplicamos nos sale 11 padres también, ¿no? Ahí está, por ejemplo acá también 0,19 por 54, lo multiplicamos y nos da 10 y 0,18 por 54 nos va a dar 10 también, ¿no? Aproximadamente tenemos nosotros que redondear y nos salió 10, ya está. Entonces ya tenemos aquí, miren, la cantidad de padres que se va a seleccionar por grado. ¿Y qué es lo que vemos? Que también es proporcional, tiene la misma razón. Miren, observen, la misma razón que lo que hemos encontrado aquí, ¿no? En el total. De tal manera, entonces, que ahora, ¿qué nos queda? Escoger aleatoriamente la cantidad de padres en cada estrado. Es decir, como ya sabemos cuánto vamos a seleccionar del aula de primer año, entonces ya podemos seleccionarlo aplicando el muestreo aleatorio, ¿no? Que es al azar. Escogemos nada más 12. Y de segundo grado también escogemos 11, de tercero también vamos a escoger 11, en cuarto escogemos 10, y en quinto 10, y la suma, ustedes ven, la suma sale 54, que es el tamaño de la muestra. Y están en la misma proporción. Listo, ya está. Así es como nosotros podemos seleccionar nuestra muestra a través del muestreo estratificado. Luego aplicamos la encuesta, ya tenemos a los padres que vamos a aplicarles. Una vez que les aplicamos la encuesta, pues vamos a realizar el conteo. Depende del tipo de pregunta que hagamos. Si es, por ejemplo, una pregunta con variable cualitativa, podremos utilizar el conteo con palitos, ¿no? O de repente es una pregunta abierta, en donde, por ejemplo, ya están aquí enumerados, ¿no? Anotados cada uno de los datos que nos dan, ¿no? Pero tienes que realizar un conteo, ¿no? Tienes que registrar esas respuestas de tus encuestas. Una vez que ya se ha hecho esto, vamos ahora sí a organizar la información recopilada en una tabla de frecuencias, que ya eso lo hemos visto, ¿no? Para la primera pregunta, ¿cuál es la primera pregunta? Ahí lo tenemos. ¿Cuál es el principal motivo de desplazamiento? Eso fue la primera pregunta. Entonces construimos nuestra tablita, ¿sí? Colocamos aquí siempre la variable y aquí están los valores de la variable, ¿cierto? ¿Cuál fue la variable aquí? Si la pregunta es ¿cuál es el principal motivo de desplazamiento? Pues podemos colocar la variable motivo de desplazamiento, ¿no? Y aquí están sus categorías. Luego tenemos otra columna de la frecuencia absoluta, una frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual, ¿no? Aquí vamos a arreglarlo. Ya está, entonces aquí está la frecuencia relativa porcentual H sub por ciento, ¿cierto? Entonces aquí ya hemos realizado un conteo, ¿sí? Esto, digamos, es el conteo donde 4 han marcado que es el trabajo, 34, perdón, aquí 4 marcaron que es gestión o trámite, 4 personas marcaron por visitas a familiares o amigos, 9 personas marcaron que es por hacer compras, su motivo, y 3 pusieron otros, ¿no? Entonces aquí hacemos el conteo y nos da 54 encuestados. Ahí está. Entonces esto es lo que se te presenta. Y ahora lo que queremos es completar nuestra tabla de frecuencias, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Recuerdas? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? La frecuencia relativa a qué es igual, ¿recuerdas?
Muy bien, es igual a cada frecuencia absoluta, en este caso 34, entre el total, ¿no? El total, el tamaño de la muestra, que es 54. Entonces lo dividimos 34 entre 54 y eso nos da 0,63, ¿no? O 63 centésimos, ya está. Siguiente, sería con el 4. 4 entre 54 nos da 7 centésimos. Siguiente, nuevamente 4 va a darnos lo mismo, ¿cierto? Ahí está, 7 centésimos. Luego nos toca con 9. 9 entre 54 y eso nos da 17 centésimos. Y por último, 3 entre 54 y eso nos da 6 centésimos. Ya está. Listo, ya encontramos entonces la frecuencia relativa y luego toca sumar, ¿cierto? Y la suma siempre nos va a dar 1, ¿sí? Siempre tiene que darte 1. Muy bien, listo, lo puedes comprobar. Y ahora vamos a hallar la frecuencia porcentual. ¿Cómo se halla la frecuencia porcentual? Muy bien, a cada frecuencia relativa le vamos a multiplicar por 100%, ¿sí? Entonces cuando multiplicamos por 100%, corre la coma decimal hacia la derecha 2 espacios porque se está multiplicando por 100 y nos va a quedar 63%. Muy bien, siguiente. Sería lo mismo, lo multiplicamos y nos da 7%. Muy bien, el siguiente es lo mismo, es el mismo valor, 7%. 17, aquí sería centésimos por 100%, nos da 17%, ¿no? Y 6 centésimos por 100% nos da 6%. Si sumamos todos los porcentajes, te tiene que dar siempre el 100%. Y listo, ya está. Entonces ya terminamos de completar esta tablita. Sigamos entonces con la pregunta número 2, ¿sí? La pregunta número 2 fue ¿cuántas horas al día utiliza para desplazarse? Quiero recordarte que por cada pregunta se hace su tabla, ¿ya? Listo, entonces elaboramos nuestra tabla de frecuencias, pero primero agrupamos los datos, ¿sí? Porque nos están dando en horas. Entonces nos han dado estos datos. Mira, entonces todas las 54 personas han anotado diferentes, ¿no? Diferentes horas que ellos utilizan para desplazarse. Entonces, como son muchos datos, nosotros vamos a tener que crear nuestros intervalos, ¿cierto? Vamos a tener que agruparlos en intervalos de clase. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Pues hallamos el rango, ¿sí? ¿Y recuerdas a qué era igual el rango? Lo utilizamos la semana pasada. Exacto, al valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? La diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar en estos valores quién es el valor máximo. ¿Y quién es? Pues es el número 4. ¿Y quién es el valor mínimo? Pues es 0,5, ¿no? O 5 décimos, ya está. Listo, entonces ahora sí reemplazamos y decimos 4 menos 0,5, eso nos da 3,5, ya está. Listo, ahora vamos a encontrar como segundo paso la cantidad de intervalos en los cuales se va a organizar toda esta información. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando esta formulita, ¿cierto? Listo, entonces aplicamos esta formulita y decimos K va a ser igual a la raíz cuadrada de n. N es el tamaño de la muestra, es decir, la cantidad de encuestados. ¿Cuánto fue? 54. Entonces ahí está, estamos reemplazando raíz cuadrada de 54, eso es igual a 7,34. Como estamos hablando de número de intervalos, entonces tiene que ser una cantidad exacta, ¿cierto? Entonces se aproxima 7,34, ¿a dónde está más cerca? Pues a 7. Entonces K va a ser igual a 7. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 7 intervalos, ¿ya? Muy bien, luego que ya tenemos la cantidad de intervalos y también nuestro rango, podemos nosotros encontrar el cálculo del ancho de clase. Quiere decir la amplitud del intervalo. ¿Cuán amplio es ese intervalo? ¿Y eso qué va a ser igual? Pues la amplitud siempre es igual al rango entre el número de intervalos, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar. Tendríamos entonces aquí el rango que va 3,5
entre el número de intervalos que era 7. Y 3,5 entre 7 es 0,5 o 5 décimos. Listo, ya tenemos. ¿Qué quiere decir? Que va a ir aumentando, ¿no? O sea que la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de nuestros intervalos siempre va a ser 0,5 o 5 décimos, ¿no? Listo, ahora sí, vamos a construir los intervalos de clase. Muy bien, tenemos ahí nuestra tablita y vamos a empezar siempre con el dato menor, el valor mínimo, que fue 0,5. Entonces colocamos 0,5 cerrado y le sumamos la amplitud y lo dejamos abierto, ¿sí? El extremo derecho siempre va a estar abierto, salvo el último, ¿no? Entonces empezamos, decimos entonces 0,5 más 0,5 es 1. Ahí está. Luego repetimos aquí, este 1 viene acá y tendríamos desde 1 cerrado más 0,5 sería 1,5. Luego tenemos 1,5 más 0,5 nos da 2. 2, ahora sí, más 0,5 nos da 2,5. Y similar a lo demás, 2,5 más 0,5 nos da 3. 3 más 0,5 es 3,5. Y 3,5 más 0,5 es 4. Pero este último debe ser cerrado. Ya, vamos a arreglarlo. Listo, ya está, ya lo arreglamos. No olvides que siempre el último intervalo tiene que estar aquí cerradito, ¿ya? Para que lo pueda también coger. Listo, ahora ya tenemos entonces nuestros intervalos de clase y ahora sí construimos toda la tablita que hicimos como en la pregunta número 1, ¿sí? Finalmente, para terminar con esta primera actividad, presentamos la información mediante una tabla de frecuencias. Ahí está, entonces, aquí están los intervalos que acabamos nosotros de encontrar y también aquí está la frecuencia absoluta. ¿Cómo hemos encontrado esta frecuencia absoluta? Pues contando, ¿cierto? Contando en la tablita anterior, ¿sí? Empezamos a contar cuántos valores hay desde 0,5 hasta menos de 1 y nos salió 3. Igual también en el intervalo contamos desde 1 hasta menos de 1,5 y nos salió 8. Y así sucesivamente los demás, ¿sí? Esto es solamente conteo de la tablita anterior donde están todos los datos. Listo, ahora sí encontramos la frecuencia relativa similar a lo demás. Nuestro total sigue siendo 54, ¿cierto? Entonces aquí le hemos cambiado, le hemos puesto la variable que es horas, ¿ya? Estas son las horas o tiempo también, ¿no? Listo, empezamos. Entonces la frecuencia relativa sería igual a cada frecuencia absoluta entre el total, que sería 54. Entonces tenemos 3 entre 54 y eso nos da 0,05 o 5 centésimos, ¿no? Muy bien, sigamos con el siguiente en 8, sería 8 entre 54, ahí está, 0,15, 9 entre 54, 17 centésimos, 16 entre 54 nos da 30 centésimos, 12 entre 54 nos da 22 centésimos, 4 entre 54 nos da 7 centésimos y 2 entre 54 nos da 4 centésimos. Ya está. Y al sumar todos estos valores nos tiene que dar aquí ¿cuánto? 1. Si no te da 1, por ahí hay que ver algún error, ¿ya? Listo. Ahora la frecuencia porcentual es similar, ¿cierto? Como tú eres de cuarto año, lo puedes hacer automáticamente corriendo las comas, ¿no? Hacia la derecha 2 espacios y tendrías 5%, mira. Ahí está, ¿ves? O sea, es lo mismo, ¿no? Entonces tendríamos 15 por 100%, ahí está 15%, 15 centésimos era, ¿no? 17 centésimos por 100%, 17%, ahí tenemos también 30%, 22%, 7% y 4%. Y la suma te tiene que dar 100%, ¿no? Ya está, jóvenes, entonces hemos terminado con el llenado de nuestras tablitas que nos habían pedido, ¿cierto? Muy bien. Las preguntas 3, 4 y 5 van a quedar como reto, ¿ya? Después les alcanzo en el grupo. Entonces ahora vamos a reflexionar sobre el problema que nos han planteado. ¿Qué dificultades tuviste para resolver la situación? ¿Cuándo debo organizar una tabla para datos agrupados?
¿Te fue útil emplear el método de Polya? ¿En qué otras situaciones podrías aplicar el tema? Bien, en cuanto a la primera pregunta, ¿qué dificultades tuviste para resolver la situación? Quizás una respuesta podría ser la aplicación de la técnica de muestreo aleatorio estratificado, ¿cierto? Puede ser, pero a medida que lo vayas practicando se te va a hacer súper fácil, súper sencillo, ¿ya? ¿Cuándo debo organizar una tabla para datos agrupados? Lo hemos dicho en la sesión. Cuando la cantidad de datos es demasiado grande, ¿no? Por ejemplo, tuvimos 54 datos. Entonces ahí sí se necesitaba hacer una tablita con agrupación de datos. ¿Te fue útil emplear el método de Polya? Yo creo que sí, ¿ah? Sí, porque me permite comprender, diseñar un plan, ejecutarlo y poder reflexionar sobre ello, ¿no? ¿En qué otras situaciones podrías aplicar el tema? Pues en la investigación sobre el impacto, pero ahora del número de horas dedicadas al estudio y el bienestar emocional, ¿no? ¿Qué relación hay? Ahí podríamos nosotros también investigar acerca de ello, ¿no? ¿Qué consecuencias nos ha traído también el dedicar tantas horas de estudio? Bien, entre otros. Listo, jóvenes, entonces hemos terminado con nuestra sesión del día de hoy. Te quiero dar muchas gracias por estar aquí, por habernos escuchado y no te olvides suscríbete al YouTube, ¿sí? Si te ha gustado esto, compártelo también con tus amigos o familiares. Dame un like, danos un like al YouTube de Cintia Quiroz y Miss Lisette. Con nosotras será hasta la próxima. Grupo Math Girls. No te olvides. Bye bye.